desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana baja bella. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana de la bella. Suplicante juntaba sus manos. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos. Si eran mexicanos, si eran mexicanos, si eran mexicanos, su porte y su paz. Su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, 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 agua. Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acercóse luego, y acercóse luego a oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Juan Dieguito le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, este cerro este cerro elijo para tu heredad. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. En la tilma de rosas pintadas, la Guadalupe, su imagen amada que rodea. Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada que rodea. Entonces el mexicano, desde entonces para el mexicano, ser guadalupano, ser guadalupano, a su esencia. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo. Hoy lunes de la tercera semana, la palabra del Señor nos está invitando a escuchar su palabra, su santa palabra, y a dejarnos llenar de la fe del Señor, de su amor, de su misericordia, a dejar que su Espíritu de verdad nos una y a no ser nosotros rebeldes con la palabra del Señor. Escuchemos pues las lecturas de este día para reflexionarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia de Dios Padre, el amor del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con vosotros. Amén. Lectura del libro segundo de los Reyes. Muchos leprosos habían en Israel, sin embargo ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor, pues por su medio el Señor había dado la victoria a Siria.
Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán. Y dijo a su señora: ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria, él le libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor: la muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo: ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando 3 quintales de plata, 6,000 monedas de oro y 10 trajes. Presentó al rey de Israel la carta, que decía así: cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida, para que éste me encargue de librar un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado: ¿por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y carroza y se detuvo en la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará curada. Naamán se enfadó y decidió irse, comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Albana y el Farfar no valen más que todo el agua de Israel? ¿No pude bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchó furioso. Pero sus siervos se acercaron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías con más. Así sé lo que te prescribe para quedar limpio, es simplemente bañarte. Entonces Naamán bajó y se bañó 7 veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo participamos. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo volveré a ver el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo veré su rostro? Que yo me acerque al altar del Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo veré su rostro? Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes.
Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, igual que Elías y Eliseo, no ha sido enviado únicamente a los gentiles. Hermanos, en aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este momento, en este tiempo tan difícil en que estamos viviendo todos nosotros, el mundo entero en general, porque ya no es solamente Europa, ya no es solamente América, ya no es solamente Asia, Oceanía, sino que ya tenemos la realidad que en todos los 5 continentes nosotros estamos sufriendo ya esta peste tan anunciada por todos los medios y que ha hecho tanto flagelo en distintos países y muy especialmente en mi país, aquí donde estoy, en España. Pero es el tiempo de la fe, es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de pensar y mirar qué es lo que yo he hecho para que esta situación vaya mejorando. Nosotros hemos escuchado la palabra del Señor y miramos cómo en el segundo libro de los Reyes hay mucho que explicar. Es muy rico, muy ilustrativo este tema de hoy, pero solamente tomo un concepto o 2 conceptos nada más. Ve a bañarte 7 veces en el Jordán. Eso le pide el profeta para que él quede curado. Y este Naamán, un personaje acostumbrado a ser escuchado, a ser tenido en cuenta, a ser servido, como que se siente menos valorado y se decepciona, se enfada, perdón, y reclama: hombre, es que los ríos de mi territorio, de mi país, no bastan, si allá son más que las aguas de Israel. ¿Por qué no me puede bañar allá y quedar limpio? No ha descubierto la humildad que necesita el ser humano para ser escuchado por Dios. Tiene que él pensar mucho y ser recriminado por sus mismos servidores, para que al fin descubra que aunque él en su interior tiene una noción de lo bueno de Dios, es muy soberbio y necesita ser humilde. Como nos pasa hoy en día a muchos de nosotros, comenzando por este servidor. La soberbia nunca nos va a dejar acercarnos a Dios. Tenemos que despojarnos de esa soberbia y recurrir a la Virgen, nuestra Madre de Guadalupe, para que nos ayude a bajar del pedestal en que estamos y aterricemos en la realidad. Somos hombres y mujeres de barro, creación de Dios, y necesitamos ser sencillos y humildes para estar en gracia de Dios. Esto le pasó a Naamán. Su orgullo no le
permitía escuchar la sencillez, la bondad, el amor de Dios que se refleja en los humildes, en los sencillos, en los que se abajan para escuchar la palabra. Dichoso el que se humilla porque será exaltado. Maldito el que se exalta porque será humillado. En fondo, Naamán creía, pero no tenía la capacidad de escuchar. Entonces miremos que allí él tiene que cambiar mucho. Dejar de imaginarse lo que él quiere y dejar que sea Dios el que lo cure como él desea. Dice, yo esperaba que saliera y me recibiera, que se presentara y tocara la herida, pasara la mano y me curara. Una curación al estilo, como él quería, como él deseaba, como él le daba la realísima voluntad. Dios no actúa así. Dios actúa con lo más humilde y sencillo. Le dice el profeta, ve a bañarte 7 veces. Hombre, si le hubiera dicho, tienes que caminar tantos kilómetros de rodillas, qué sé yo, tal vez hasta le habría gustado. Pero esto es tan fácil, tan sencillo, que me va a curar. ¿Cuántas veces a nosotros un confesor nos impone una penitencia sencillísima, humilde, y a veces salimos decepcionados porque, pues este curita no me dijo nada? Es que en la humildad, en la sencillez, en el que se hace pequeño, es donde se encuentra la grandeza. Pensemos en esto. Los criados le dijeron, Señor, si te pide tan poco, ¿por qué? Si te hubiera pedido muchas cosas, lo harías, pero ve a bañarte. Los humildes lo hicieron comprender, y él por fin accedió, pues se bañó, y vemos cómo nos dice la palabra del Señor, que después de haberse bañado, se curó, su piel quedó restablecida. Y ahí es donde está lo más bonito. Ahora reconozco que no hay otro Dios fuera del de Israel. Y de ahí en adelante se dedicó a darle culto al Dios verdadero. Que nosotros descubramos que tenemos que ser hombres y mujeres sencillos, humildes y abiertos al amor de Dios. Cuando digo sencillos y humildes, es ser una persona que escucha, porque una cosa es ser humilde y otra ser menso. Una cosa es ser manso y otra ser menso. Nosotros tenemos que ser mansos de corazón, pero no mensos para escuchar la palabra de Dios. El Salmo nos invita a pensar y alabar al Señor. Mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo veré su rostro? Ayer hablábamos de la sed, de esa sed de la samaritana, pero más de esa sed de Dios que quiso romper las barreras, acercarse, unir a los dos pueblos. No le importaba él que eran samaritanos o que eran judíos. Lo que importaba era descubrir que todo hermano necesita ser unido y necesita sentir la sed, el amor de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? ¿Cuándo lo dejaré vivir en mi vida? Pensemos eso. ¿Cuándo dejaré vivir a Dios en mi vida? Pues el día que mi persona y vosotros, hermanos, dejen vivir a Dios y dejemos vivir a Dios en nuestro corazón, lo podremos ver. Y el Santo Evangelio ya nos termina la reflexión del día, nos complementa lo más importante, lo más hermoso. Dios no ha sido enviado solamente al pueblo de Israel. Él fue enviado a todos los pueblos. Como vemos, la palabra de Dios nos invita a tener confianza en Dios, regresar a Dios de corazón. No debemos resistirnos a su llamado, buscarlo con ahínco, con gusto, con deseos de conversión.
Nos muestra la palabra de Dios, según San Lucas, que la misericordia de Dios está para todos y sin excepción, sin barreras, sin fronteras, sin límites, abiertos a todos. Solo cuando el hombre llega a descubrir en su corazón que Dios es su Salvador, se abre y lo recibe, es cuando encuentra el camino. Miremos que había muchas viudas en el territorio de Israel y solamente a la viuda de Sarepta fue enviado el profeta a llevar el amor de Dios, a darle la comida, a darle su ayuda. ¿Por qué? Porque esta mujer quizá no conocía mucho de Dios, pero en su corazón había la humildad, la sencillez, el gusto, el deseo de que Dios la apoyara, la acompañara y le diera su bendición. El Señor le manda al profeta, le da que amase pan, que coma primero él y luego ella, y que nunca se le va a acabar la harina de su alcuza. Ella, sabiendo que le queda muy poca harina, le hizo caso, escuchó el llamado del Señor, creyó, confió, esperó en él y tuvo pan para todo su tiempo. Y luego, entonces vemos nosotros que el Señor ayuda a esta mujer y asimismo va ayudando a cada uno de nosotros, como cura a Naamán el sirio, le da la comida a la viuda de Sarepta. Así el Señor está esperando que cada uno de nosotros nos abramos, que esta cuaresma sea para nosotros camino de conversión, que este tercer lunes ya sea un punto sin retorno en la vida al regreso de Dios. Cuando el Señor manda a Eliseo a curar a Naamán el sirio, entonces es cuando nosotros tenemos que pensar que Dios está para todos y cada uno de nosotros, que la palabra de Dios no es propiedad de un solo pueblo o de una sola dinastía o de una sola comunidad. La palabra de Dios es para todo el universo, para todos, grandes, chicos, pobres, ricos, ancianos, niños, para todos. Dios vino para todos. Pongamos la confianza en Dios. Ver a Dios en nuestro corazón es abrirnos a Él. No resistirnos, porque eso es lo que hacemos muchas veces. Es lo que hizo Naamán, se resistía. ¿Por qué? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? ¿Por qué estas cosas tan sencillas? No, tenemos que abrirnos al corazón de Dios, abrir nuestro corazón y entregarnos al corazón de Dios, cambiar, aprovechar estos días de penitencia, mirar que esto que está pasando, el problema del tal coronavirus, o coronavirus, como es su nombre, yo le digo coronavirus porque ya nos tiene con cuernos de tanto hablarnos de él, no es más que una prueba que podemos sacarle mucho partido, que puede ser para nosotros un motivo de gracia, un motivo de encuentro con el Señor, un motivo de reconciliación, un motivo no de desgracia, no de dolor, sino un motivo de reconocer que frente a Dios los reinos del mundo tambalearán y no tienen poder, que el mundo, por poderoso que sea, por muchas armas, por mucho dinero, por mucho gusto que tengan en ser poderosos, frente a la palabra de Dios, frente a su voluntad, frente a la voluntad de Dios, no hay nada imposible. Miremos que una simple epidemia, una pandemia, hizo y ha hecho temblar el mundo, y ahora es el rey del mundo. Todo el mundo estamos pendientes, el coronavirus nos va a matar. Nos preocupa más la muerte que la vida. Para un cristiano no debe ser así. La muerte para quien creemos en Dios debe ser
el camino, el medio que me lleva a reconciliarme con Él y donde debo abrirle. Porque hoy estoy, más tarde no sé si ya no estoy. No solo el coronavirus nos va a acabar. Tenemos que morir, tarde o temprano. Pero todos tenemos que morir. Lo importante es cómo voy a morir yo. ¿En gracia de Dios o no estaré en gracia de Dios? Que Nuestra Señora de Guadalupe, la morochita consentida de los mexicanos, la reina de América, sea para nosotros la mujer que nos enseña a ser humildes, hombres y mujeres de fe, y que podamos decirle al Señor en medio de esta tribulación del coronavirus: Señora de Guadalupe, intercede por nosotros para que el Señor nos dé la fe, la fuerza y el amor y podamos creer en su santa palabra. Que esta prueba de esta enfermedad, de esta pandemia, sea el tiempo de purificación, de reconciliación y reconocer que solo en Dios tenemos vida, que solo en Dios alcanzaremos la paz, que solo en Dios podemos descansar. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. 3 puntos para reflexionar. Primero, ¿cómo está mi fe frente a Dios? Su fe, mi fe, ¿cómo está frente a Dios? ¿Creo en su misericordia y en su voluntad? ¿Creo en su misericordia y en su voluntad? ¿Acepto su voluntad? Y la más álgida para nosotros, ¿qué significa hoy Dios para mí? En medio de esta pandemia del coronavirus, ¿qué significa Dios para mí? ¿Esperanza o muerte? Usted decide. Y un compromiso. Procuraré escuchar la voz de Dios y hacer su santa voluntad. Recuerde, procuraré personalmente escuchar la voz de Dios y hacer su voluntad. Señor, en tus manos encomiendo este día que está transcurriendo y la tarde que se avecina. Danos tu santa bendición y haz que renazca en nosotros el camino de amor y de vida. Vamos todos al banquete, a la fiesta de la creación. Todo aquel que se compromete tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos vosotros a una mesa común por la paz, donde no hay acaparadores, donde nunca le falta el amor. Dios los invita, dejémonos seducir por Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Dios los bendiga.